El testimonio de hoy lo compartió con nosotros una hermana en la fe, cuya experiencia es a la vez aleccionadora y profunda. En su encuentro, Jesús le reveló un producto peligroso que el enemigo se prepara para introducir en el mundo. Le mostró cómo identificar este producto, advirtiéndole que si se consume por ignorancia, podría tener consecuencias mortales. Es fundamental que lea su experiencia con atención, ya que contiene información vital que podría salvar vidas. Soy KB, y tuve esta experiencia que cambió mi vida el 2 de mayo de 2024. Fue un encuentro que me dejó llorando y oro profundamente para que quienes lean esto abran sus corazones para comprender la gravedad de lo que Jesús me reveló ese día, especialmente mis hermanos cristianos. El hecho de que pueda compartir este testimonio con ustedes hoy es, en sí mismo, un milagro. Estaré eternamente agradecida a Dios por esta oportunidad y por permitirme recordar cada detalle de lo que sucedió. En el momento de esta experiencia, estaba enfrentando un desafío de salud personal que comenzó de manera sutil pero que se intensificó rápidamente. Todo empezó con pequeños momentos aparentemente intrascendentes, extraviar las llaves, olvidar citas y tener problemas para recordar nombres. Al principio, lo descarté como algo más del envejecimiento. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mis problemas de memoria solo empeoraron y me di cuenta de que no se trataba de un problema común. Los olvidos se volvieron más persistentes y más preocupantes, y comencé a sentir que algo mucho más grave estaba en juego. Hubo momentos en los que me encontraba de pie en una habitación, completamente inseguro de por qué estaba allí o qué se suponía que debía hacer a continuación. Los rostros familiares de personas que había conocido durante años comenzaron a desdibujarse en mi mente y sus nombres parecían desvanecerse como si nunca hubieran existido. Era como si una espesa niebla hubiera descendido, nublando todo lo que alguna vez consideré querido. Finalmente, decidí visitar al médico con la esperanza de obtener algunas respuestas. El diagnóstico fue un golpe frío y aterrador, enfermedad de Alzheimer. Me invadió el miedo. ¿Cómo podía algo tan invisible, tan insidioso, robar silenciosamente la esencia misma de quien era yo? A pesar del peso aplastante de mi miedo, traté de mantener una sensación de normalidad y seguí adelante, con la esperanza de seguir adelante con mi vida. Pero la enfermedad era implacable e inflexible. Lo que antes habían sido tareas sencillas y mundanas comenzaron a parecer imposibles. Olvidaba cómo vestirme, cómo alimentarme e incluso cómo desplazarme por las habitaciones de mi propia casa. Día a día, la enfermedad me robaba más y más, hasta que ya no me reconocía a mí misma. Me había convertido en una extraña en mi propia vida, incapaz de captar los fragmentos de la persona que solía ser. Entonces llegó el día en que todo se desmoronó por completo. Llegué a un punto en el que ya no recordaba quién era, dónde estaba o qué se suponía que debía estar haciendo. Mi mente se había convertido en un cascarón vacío, a la deriva en la confusión. Mi familia, devastada y aterrorizada, me llevó rápidamente al hospital en un intento frenético por obtener ayuda. Cuando llegamos, apenas era consciente de nada a mi alrededor. Los médicos inmediatamente realizaron sus pruebas, me pincharon, me palparon y me examinaron desde todos los ángulos. Pero las noticias eran sombrías. Mi estado se había deteriorado mucho más rápido de lo que nadie había previsto y los médicos informaron a mi familia que mis posibilidades de supervivencia eran entre escasas y nulas. La situación era desesperada y la esperanza parecía alejarse cada vez más a cada momento que pasaba. Mientras yacía en la cama del hospital, sentí una extraña sensación de desapego, como si flotara entre dos reinos, sin pertenecer ni por completo al mundo de los vivos ni al de los muertos. Las sensaciones que me rodeaban parecían distantes, apagadas, como si estuviera viendo todo lo que se desarrollaba desde una gran distancia. Entonces sucedió algo inexplicable. Me encontré de pie junto a mi propia cama, mirando hacia abajo a mi cuerpo frágil y sin vida. Una oleada de pánico se apoderó de mí. ¿Estaba muerta? ¿Mi tiempo en la tierra había llegado a su fin? La habitación que me rodeaba era la misma, los débiles sonidos del hospital resonaban de fondo,
pero todo parecía desconectado. No podía quitarme la abrumadora sensación de que estaba atrapada en un espacio intermedio, suspendida entre la vida y la muerte. Cuando compartí esta experiencia con otras personas, algunas me dijeron que era simplemente una visión, asegurándome que no estaba realmente muerta. Otras sugirieron que era una experiencia cercana a la muerte. Pero lo que realmente me importaba, en ese momento, era el mensaje que Cristo tenía para mí, un mensaje que necesitaba ser compartido con el mundo. Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, sentí una presencia poderosa detrás de mí. Sin decir una palabra, me di vuelta y allí estaba él, Jesús. Su sola presencia fue suficiente para llenar toda la habitación con una sensación abrumadora de calma y fortaleza. Era como si el aire mismo crepitara con poder divino, tranquilo pero inmenso. En ese instante, supe exactamente quién era él, no fue necesario que me presentara. Su presencia hablaba mucho más fuerte que cualquier palabra. Sin decir una palabra, extendió la mano y tomó mi mano. En el momento en que su mano tocó la mía, sentí algo extraordinario. Una oleada de fuerza recorrió mi cuerpo y sentí que todo el dolor, el cansancio, la confusión se desvanecían. Ya no era la mujer frágil y enferma que yacía en esa cama. En un instante, sentí que me habían devuelto a la flor de mi juventud, fuerte, llena de vida y rebosante de vitalidad. Me erguí, más viva que nunca. Empezamos a caminar juntos, y con cada paso, podía sentir el poder de su presencia renovándome. La enfermedad que había devastado mi cuerpo, la debilidad que me había consumido, habían desaparecido. En su lugar había una profunda sensación de vitalidad y fuerza que no había experimentado en años. Sin embargo, mientras avanzábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, a la cama del hospital donde todavía yacía mi cuerpo. Era una visión desconcertante. ¿Cómo podía estar allí, tan fuerte y llena de vida, y aún así ver mi cuerpo tendido allí, tan frágil, tan quieto? El contraste era asombroso y me dejó con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura, ya no era la misma persona. Algo profundo había cambiado dentro de mí. Mientras seguía caminando junto a Jesús, el entorno que nos rodeaba comenzó a cambiar. Lo que alguna vez había sido el ambiente estéril y familiar del hospital de repente dio paso a una escena completamente diferente. Me encontré de pie en medio de un vasto complejo industrial, cuya magnitud me dejó sin palabras. Las instalaciones se extendían ante mí, un inmenso laberinto de máquinas y trabajadores, todos produciendo incansablemente innumerables productos. El aire estaba cargado de ruido de actividad, mientras la maquinaria zumbaba y hacía ruido, en constante movimiento. No tardé mucho en reconocer la naturaleza de este lugar, era una enorme empresa farmacéutica, una que no había conocido personalmente pero cuya reputación era generalizada. Una marca en la que millones de personas confían para la salud y el bienestar. Una comprensión repentina me golpeó con una claridad sorprendente. Esta no era una empresa farmacéutica común. Bajo la superficie brillante de sus medicamentos bien comercializados, anunciados para mejorar la memoria y la función cognitiva, se escondía algo mucho más oscuro. Vi a los trabajadores entrar y salir frenéticamente de las instalaciones, cargando cajas y llenando camiones con cajas de los productos que estaban creando. La atmósfera estaba cargada de una sensación de urgencia y la actividad era incesante. Desde la distancia, todo parecía funcionar sin problemas, casi de manera impresionante. Pero había algo extraño, algo inquietante, que permanecía en el aire. Una sensación de que algo no era lo que parecía, aunque no podía identificar inmediatamente que estaba mal. Jesús me llevó entonces más profundamente al corazón de la operación, y fue allí donde el velo comenzó a levantarse. Lo que presencié en el santuario interior de la instalación me dejó horrorizado. En medio del ajetreo de los trabajadores y el zumbido de la maquinaria, había figuras oscuras y sombrías, seres que eran todo menos humanos. Se movían entre los empleados con una presencia inquietante, sus formas eran indistintas pero siniestras. No eran meras sombras o productos de mi imaginación.
No, estas figuras eran de naturaleza demoníaca, su presencia era malévola y escalofriante. Participaban activamente en la supervisión del proceso de producción, susurrando conjuros en voz baja. El sonido de sus voces era bajo y amenazante, como un zumbido inquietante que vibraba en el aire. Observé con total incredulidad cómo estas entidades oscuras dirigían el proceso de fabricación, añadiendo sustancias extrañas a la línea de producción. Vi cómo se introducían en los medicamentos unos diminutos microchips, casi imperceptibles a simple vista. Junto a ellos había un misterioso polvo blanco, cuya sustancia y propósito desconocía, pero cuya presencia me resultaba profundamente inquietante. Toda la escena me parecía extraña, como si una fuerza oscura estuviera trabajando, manipulando lo que parecía ser una operación farmacéutica normal, convirtiéndola en algo mucho más siniestro. La comprensión que me golpeó en ese momento fue como una onda expansiva que reverberó por cada fibra de mi ser. Estos medicamentos, que parecían no ser más que un simple remedio para la memoria y la mejora cognitiva, estaban lejos de ser inocentes. Formaban parte de algo mucho más siniestro. Ahora entendía que las fuerzas demoníacas que había presenciado en la instalación farmacéutica estaban incorporando una influencia peligrosa a estos medicamentos, una influencia que afectaría de forma sutil pero poderosa las mentes de quienes los tomaran. El impacto sería devastador, moldeando los pensamientos, recuerdos y comportamientos de las personas que los consumían de maneras que nunca podrían anticipar. Lo que parecía ser un gran avance de la ciencia moderna era, en realidad, una herramienta del mal. Los productos estaban cuidadosamente empaquetados en botellas, y cuando miré las etiquetas, un escalofrío me recorrió la espalda. La imagen de un hombre, Abraham Lincoln, estaba estampada en el frente, acompañada por las palabras El Salvador. El nombre en sí parecía elegido deliberadamente, diseñado para dar una falsa sensación de esperanza y salvación a quienes lo vieran. En ese momento, comprendí que estas drogas no solo se comercializaban como potenciadores cognitivos, sino como una supuesta solución, un salvador para quienes luchaban con problemas de memoria. Pero la verdad era mucho más oscura. No estaban destinadas a curar ni ayudar, estaban diseñadas para manipular y esclavizar. Cuando salimos del complejo industrial, la escena a nuestro alrededor cambió una vez más. El paisaje cambió y me encontré de pie en el corazón de una ciudad bulliciosa. Pero algo estaba terriblemente mal. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban marcadas por el caos y la confusión. La ciudad, que antes era vibrante, se había convertido en un laberinto de desesperación. La gente vagaba sin rumbo, con la mirada perdida y el rostro desprovisto de expresión. Era como si se les hubieran borrado los recuerdos, dejándolos a la deriva en un mar de desorientación e impotencia. Las escenas que me rodeaban me rompieron el corazón. Vi a una madre parada en medio de la calle, llamando frenéticamente a su hijo, solo para darse cuenta en un momento de shock de que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Cerca de allí, un anciano estaba sentado en un banco del parque, mirando con tristeza una fotografía que apretaba entre sus manos. Su rostro estaba marcado por la angustia mientras intentaba desesperadamente recordar los rostros capturados en esa foto, luchando contra la niebla del olvido que lo había invadido. Estos no eran incidentes aislados. A donde quiera que miraba, veía gente atrapada en un mundo de confusión y pérdida de memoria. En medio de esta desesperación, había una constante, la demanda desesperada de las mismas drogas que se habían producido en las instalaciones que yo había presenciado. Grandes camiones entregaban envíos de estas píldoras a varios hospitales, clínicas y centros de distribución. Multitudes se congregaban en estos lugares, todos desesperados por una solución, por cualquier cosa que pudiera restaurar sus recuerdos o evitar que cayeran víctimas de la misteriosa aflicción que se había apoderado de ellos. La demanda de las drogas era abrumadora y la gente acudía en masa a comprarlas. Sin embargo, nadie parecía cuestionar qué eran realmente estas drogas o cuáles podrían ser sus efectos a largo plazo. Simplemente las veían como un salvavidas, una cura para una epidemia creciente. Pero yo sabía la verdad. Sabía el oscuro secreto detrás de estas píldoras.
Las mismas sustancias que las personas creían que las salvarían, de hecho, las estaban atando a una agenda siniestra, esclavizando sus mentes y almas en el proceso. La falsa esperanza que tenían en estas drogas no era más que una ilusión, una cuidadosamente elaborada por las fuerzas del mal para engañar y controlar. Agencias, instituciones y organizaciones que antes operaban con las mejores intenciones ahora eran cómplices sin saberlo de este plan oscuro e insidioso. Sus acciones, aunque motivadas por el deseo de ayudar, alimentaban algo mucho más siniestro, haciendo que la situación fuera aún más trágica. Las drogas, que prometían restaurar y mejorar la función mental, eran, de hecho, herramientas de destrucción. Estaban activando sutilmente, pero poderosamente, fuerzas que las personas que las consumían ni siquiera podían comenzar a comprender. Estos esfuerzos bien intencionados estaban contribuyendo sin saberlo a la caída de innumerables almas, dejándolas vulnerables a fuerzas que no podían ver ni entender. Mientras me encontraba en medio de la ciudad devastada, observando el caos que se desataba, una comprensión más profunda comenzó a echar raíces en mi interior. Esto ya no era solo una aflicción física, era parte de una agenda mucho más oscura e insidiosa, una que tenía sus raíces en el engaño satánico. Las drogas que se distribuían no solo estaban diseñadas para afectar la memoria, estaban cuidadosamente elaboradas para esclavizar la mente. Estas sustancias alteraban la voluntad y los procesos de pensamiento de quienes las tomaban, manipulando sus facultades mentales de maneras que eventualmente los despojarían de su autonomía. Los efectos de las drogas iban mucho más allá del simple olvido o la confusión. No solo borraban recuerdos, sino que desmantelaban el núcleo mismo del espíritu de una persona. Estas sustancias estaban diseñadas para romper la resistencia espiritual, erosionando sutil y lentamente la conexión de una persona con su fe y su sentido de sí misma. Podía verlo en la gente que me rodeaba, como no solo luchaban con problemas cognitivos, sino con una abrumadora sensación de desorientación espiritual. Estaban perdidos, no solo en el mundo físico sino también en sus almas, incapaces de encontrar el camino de regreso a la verdad. Incluso aquellos que una vez habían sido fuertes en su fe ahora estaban bajo asedio. Los creyentes que se habían mantenido firmes en sus convicciones se encontraron luchando con pensamientos y deseos que no podían controlar. Las tentaciones que antes parecían fáciles de resistir ahora parecían insuperables, abrumando su fuerza de voluntad. Era como si su capacidad para luchar contra la tentación hubiera sido paralizada por la influencia de estas drogas. La oscuridad espiritual que se había instalado sobre ellos era palpable, como una espesa niebla que nublaba sus mentes y corazones. La luz de su fe se estaba apagando, y con ella, su capacidad para conectarse con Dios se estaba debilitando. Era como si estas drogas no solo atacaran sus mentes, sino sus propias almas, alejándolos de la fuerza espiritual que alguna vez tuvieron y haciéndolos más susceptibles a las fuerzas del mal. La revelación más impactante que me impactó en ese momento fue la naturaleza insidiosa de estas drogas. No solo borraban los recuerdos físicos, sino que borraban activamente el recuerdo de Dios de las mentes de quienes las consumían. Las verdades que alguna vez habían tenido cerca, las escrituras que habían memorizado diligentemente, las oraciones que habían pronunciado con pasión, todo se les escapaba de las manos, desapareciendo sin dejar rastro. Era como si un velo hubiera descendido sobre sus mentes espirituales y con él, su conexión con Dios. Las personas que tomaban estas drogas se estaban volviendo espiritualmente a la deriva, incapaces de recordar la esencia misma de su fe, en el proceso, quedaban vulnerables y perdidas, atrapadas en una niebla de amnesia espiritual. No era solo una batalla por su memoria física, era una batalla por su identidad espiritual. Las drogas atacaban el fundamento mismo de quienes eran en Cristo. Con cada dosis, se les hacía cada vez más difícil recordar su propósito, su llamado y las verdades eternas que alguna vez los habían guiado. La esencia misma de su relación con Dios se estaba borrando lentamente, y estaban perdiendo de vista el camino que una vez había sido tan claro. No se trataba solo de un deterioro cognitivo, se trataba de la destrucción de su núcleo espiritual. Los que eran víctimas de estas drogas se alejaban cada vez más de Dios. Sus defensas espirituales se estaban desmoronando,
y su capacidad para mantenerse firmes en su fe se estaba reduciendo de manera constante. La manipulación era tan sutil, tan silenciosa, que al principio era casi indetectable. Pero los efectos eran devastadores. Era como una esclavitud lenta y silenciosa, que los alejaba de la rectitud y los acercaba a la oscuridad, sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Era un ataque calculado contra sus almas, uno que amenazaba con alejarlos del fundamento mismo de su fe. Mientras seguía siendo testigo de los horribles efectos de estas drogas en las personas que me rodeaban, sentí que el peso del momento se hacía más profundo. Y entonces, finalmente, Jesús habló. Su voz era suave y gentil, pero había un peso en ella que exigía toda mi atención. Sus palabras eran claras, inequívocas y llenas de compasión y autoridad. No edulcoró la verdad. Me reveló la realidad de lo que estaba sucediendo y cómo se desarrollaría. Me aseguró que quienes caminaran en alineación con la voluntad de Dios estarían protegidos de esta oscura agenda. Para quienes permanecieran arraigados en su fe, quienes se mantuvieran cerca de Dios mediante la oración, las Escrituras y la obediencia, habría protección divina. No importa cuán poderosa pareciera esta fuerza, no sería capaz de vencer a quienes se aferraran a la verdad. La fuerza de Dios sería su defensa, resguardándolos contra las sutiles manipulaciones de este plan malvado. Pero estaba claro, esta era una batalla no solo por las mentes de las personas, sino por las almas mismas de la humanidad. Solo si nos mantenemos alerta, conectados con Dios y alineados con su voluntad, podemos tener la esperanza de resistir la atracción de esta fuerza oscura. No se trata solo de evitar las consecuencias físicas de las drogas, sino de permanecer firmemente arraigados en Cristo, viviendo cada día en alineación con su propósito y plan. Jesús dejó en claro que la verdadera protección no proviene de la mera evasión, sino de una relación continua e íntima con Dios. Hizo hincapié en el poder de la oración, no como un ritual o una formalidad, sino como una conexión vital y viva con la voluntad de Dios. La oración es el medio por el cual los creyentes pueden alinearse con su propósito divino, recurriendo a su fuerza para resistir las manipulaciones sutiles, pero poderosas, del enemigo. La batalla se ganaría en el acto de la oración. Mediante la oración persistente y ferviente, las fuerzas de la oscuridad serían rechazadas. Jesús me instó a compartir este mensaje con mis hermanos creyentes: nunca dejes de orar. La oración será la clave para romper el control del mal y manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Fue en esos momentos tranquilos de entrega y comunicación con Dios que su poder se desataría, y a través de eso, su luz brillaría con fuerza en medio de la oscuridad. Jesús también habló con urgencia sobre la misión que tenía para sus seguidores, y para aquellos que aún no habían sido salvados. Me reveló que este era un momento crítico, un momento para actuar. El mundo necesitaba desesperadamente escuchar acerca de su amor y misericordia, especialmente frente a una amenaza tan creciente. La salvación que él ofrecía era más urgente que nunca, y sus seguidores estaban llamados a actuar, a difundir el mensaje de su gracia a tantos corazones como fuera posible antes de que fuera demasiado tarde. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo a mi alrededor cambió. Me encontré nuevamente en la habitación del hospital, sola. No había médicos ni enfermeras alrededor, no había máquinas que pitaran para indicar mis signos vitales, solo la silenciosa quietud de la habitación. Era como si todo lo que acababa de suceder hubiera sido un sueño vívido, o una visión, pero el profundo sentido de lo que había sucedido permaneció. Me sentí desorientada, casi como si hubiera regresado a mi frágil cuerpo físico demasiado abruptamente después de una experiencia tan profunda y transformadora. El contraste entre la claridad espiritual que acababa de encontrar y la realidad de mi frágil existencia era casi abrumadora, y me tomó un momento procesar lo que acababa de presenciar. Pero el mensaje era claro. La batalla era real y el momento de actuar era ahora. El recuerdo de lo que había experimentado era tan claro como el día, grabado en mi mente con una sensación de urgencia que no podía quitarme de encima. No era solo un recuerdo, era un llamado a la acción, un conocimiento profundo de que el mensaje que había recibido necesitaba ser compartido.
A la mañana siguiente, mientras los médicos hacían sus rondas habituales, vi la sorpresa en sus rostros. Entraron en mi habitación, intercambiaron miradas de asombro y murmuraron entre ellos con incredulidad mientras me examinaban de cerca. Su confusión aumentó a medida que continuaban con sus controles, y después de varios minutos largos, uno de ellos finalmente habló. Me dijeron que había ocurrido algo extraordinario. Esperaban encontrar un mayor deterioro, pero en lugar de eso, mi condición había mejorado de manera repentina y significativa. El deterioro que antes había sido tan preocupante parecía haberse revertido de la noche a la mañana. Era como si mi cuerpo se hubiera curado inexplicablemente de una manera que ninguna explicación médica podría explicar. Estaban en estado de shock, incapaces de explicar la transformación que estaban presenciando. Y tenían razón, no era nada menos que un milagro, uno que desafiaba todo razonamiento médico. Pero yo sabía la verdad detrás de mi curación. Sabía que la fuerza que surgía a través de mí, la vitalidad que ahora sentía, era el resultado de mi encuentro con Jesús. El momento en que Él me había tomado de la mano y caminado a mi lado en perfecta salud había marcado algo mucho más profundo que la curación física. Era como si la esencia misma de ese encuentro me hubiera cambiado a un nivel más allá de lo que los médicos podían entender. Lo que era aún más asombroso era mi capacidad para recordar cada detalle de esa experiencia divina. Antes del encuentro, mi mente había estado nublada por la enfermedad, luchando por retener incluso los recuerdos más básicos. Había olvidado rostros, nombres y detalles de mi vida, pero ahora, cada aspecto de ese viaje con Jesús estaba grabado en mi mente con vívida claridad. Podía recordar las imágenes, los sonidos y las mismas palabras que Él me había dicho como si hubieran sucedido hace unos momentos. Era como si mi memoria se hubiera restaurado por completo, junto con mi sanación física. La restauración fue total e innegable, un milagro que solo Dios podía realizar. Insto a cada cristiano a tomar en serio este mensaje, orar sin cesar, permanecer vigilantes y confiar en la protección divina del Señor. Los tiempos en los que vivimos son peligrosos y la batalla espiritual que nos rodea se está intensificando. Pero con una fe inquebrantable y una oración constante, podemos mantenernos firmes contra las fuerzas de la oscuridad. Jesús me reveló el alcance total de esta batalla, mostrándome las consecuencias devastadoras que esperan a quienes no están preparados, a quienes bajan la guardia. Ahora no es momento de complacencia ni de vacilación. Ruego a mis hermanos creyentes que oren ferviente y continuamente, que guarden su fe con diligencia y que se mantengan firmes contra las tácticas del enemigo. El mundo está en grave peligro, pero mediante la oración, la confianza y una fe inquebrantable, podemos ver que la voluntad de Dios triunfa sobre el mal. El poder de la oración es real, es el arma que debemos usar para mantenernos fuertes en estos tiempos oscuros. Queridos amigos, gracias por leer esto hasta el final. Les pido que compartan este mensaje con sus seres queridos, amigos, familiares y cualquier persona que necesite escucharlo, para que ellos también puedan librarse del tormento que les espera. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse actualizados y recibir las últimas experiencias y revelaciones que Dios continúa compartiendo con nosotros. Trabajemos juntos para difundir la verdad y ayudar a otros a encontrar la luz antes de que sea demasiado tarde.